Tras descender unos 3 kilómetros, finalmente llegamos al fondo del mar. Conocemos mejor la superficie de Marte que este lugar. La presión aquí es más de 300 veces mayor que en la superficie. El agua es helada, congela hasta los huesos. Pero, sorprendentemente, también hay animales viviendo aquí. Este es el pulpo perla. Reproducirse en condiciones tan extremas es un desafío particular para el pulpo perla. En un ambiente con una temperatura tan baja, los huevos de esta hembra de pulpo perla tardarían más de 10 años en desarrollarse. Por eso, debe viajar a un lugar muy especial. Este es el criadero de pulpos más grande conocido en el mundo. Aquí, junto a unas 20.000 hembras de pulpo perla, viene a desovar. Entre las grietas de este lecho marino, surgen fuentes termales desde las profundidades de la corteza terrestre. La temperatura del agua en ciertas zonas puede alcanzar los 10 grados Celsius. Es una fuente hidrotermal de aguas profundas. La temperatura más elevada acelera considerablemente el desarrollo de los huevos del pulpo. Pero, aún así, tardarán casi 2 años en eclosionar. Una vez que la hembra de pulpo perla se instala, no abandonará su puesto. Ni siquiera se alimenta. La madre pulpo perla cuida de sus crías en todo momento. Las mantiene limpias. Y les bombea agua para suministrarles oxígeno. El pulpo perla es, sin duda, una de las madres más devotas del reino animal. Casi 2 años de arduos cuidados le han pasado una factura enorme. Su vigilia está llegando a su fin. El último grupo de crías de pulpo perla, animado por su madre, se ha marchado.
Es lo último que puede hacer por ellos. Al igual que las otras madres de este lugar. Esta pulpo perla está hambrienta y completamente exhausta. Su vida pronto llegará a su fin. El pulpo perla paga el precio con su propia vida. Para asegurar que su descendencia se convierta en la de la especie más grande. Y la cría mejor desarrollada. Para que en el hostil mundo de las profundidades marinas tengan la mayor probabilidad de supervivencia. ¿Por qué dicen los científicos que es el ser vivo de la Tierra que más se parece a un extraterrestre? Tiene una sola cabeza, pero 8 cerebros. Puede cambiar de color en un instante para camuflarse. Y sin embargo, es daltónico. Puede desprenderse de un brazo para sobrevivir. Y, aún así, le vuelve a crecer. Su inteligencia es equivalente a la de un niño de 4 años. Es un maestro del escapismo. E incluso sabe usar herramientas. Sin embargo, es posible que en tu mente lo recuerdes así, a la plancha. Estofado o en albóndigas. Hoy, vamos a hablar de esta criatura elástica y misteriosa. El pulpo. El pulpo pertenece a los cefalópodos. Y es la cumbre de la inteligencia entre los invertebrados. Se encuentran en todos los océanos del mundo, desde las profundidades hasta las costas. Existen numerosas especies, con enormes diferencias de tamaño. Algunos son asombrosamente grandes, mientras que otros son diminutos y pasan desapercibidos. Algunos son venenosos, y otros tienen apariencias que desafían la imaginación. Entonces, ¿qué es exactamente lo que lo hace tan diferente a nosotros? ¿Qué lleva a los científicos a pensar que es como un ser de otro mundo? La respuesta se esconde en su pasado, y en su estructura corporal. Los cefalópodos han vivido en la Tierra durante más de 500 millones de años. Aparecieron mucho antes que los peces, los reptiles y los mamíferos. Los ancestros del pulpo eran muy pequeños, y se protegían con una concha dura. Al fin y al cabo, son moluscos. Sus parientes, los caracoles y las almejas, dependen de sus conchas para sobrevivir. Hace unos 140 millones de años, la rama evolutiva del pulpo perdió su concha externa. La ventaja fue que se volvieron más ágiles y flexibles. La desventaja es la pérdida de protección. Son extremadamente vulnerables. En un océano lleno de depredadores. Y es precisamente esta presión por sobrevivir, la que obligó al pulpo a desarrollar una serie de habilidades extraordinarias. Sin la protección de un caparazón, el pulpo es como si corriera desnudo en un océano repleto de depredadores. Para poder sobrevivir, tuvo que desarrollar un conjunto de habilidades de supervivencia increíbles. La primera habilidad es su técnica de camuflaje, capaz de dejar perplejo a cualquier depredador. Cualquiera que haya visto un video de un pulpo cambiando de color sabe que sus cambios de color son increíblemente rápidos y drásticos. En cámara lenta, parecen olas de color, expandiéndose por su cuerpo, e incluso pueden cambiar la textura de su piel al mismo tiempo. En un abrir y cerrar de ojos, se mimetiza con las algas y los corales. Pero esto no es un simple cambio de color. Se basa en un complejo sistema en la piel. Es como si tuvieran su propia pantalla con píxeles incorporados. La capa más externa contiene los cromatóforos, que son pequeñas bolsas de pigmento negro, rojo y amarillo. Cada uno está rodeado de músculos. Cuando los músculos se contraen, la bolsa de pigmento se expande y muestra el color. Cuando los músculos se relajan, el color desaparece. Al controlar la activación y desactivación de diferentes cromatóforos, el pulpo puede imitar al instante la apariencia de las rocas o los corales. Y si quiere mostrar colores metálicos como el azul o el verde, utiliza los iridóforos, que se encuentran debajo de los cromatóforos. Estas células delgadas están apiladas y contienen proteínas reflectantes, que reflejan longitudes de onda de luz específicas, creando así ese brillo metálico. Debajo de los iridóforos se encuentran los leucóforos, que se encargan de reflejar la luz ambiental, para producir el color blanco. Con estas 3 capas de células trabajando en conjunto, el pulpo puede replicar a la perfección el color y el brillo de su entorno, consiguiendo así un camuflaje perfecto. Pero lo más asombroso es su capacidad para cambiar la textura de la piel. La piel tiene unas pequeñas protuberancias llamadas papilas, que, al contraerse y relajarse, pueden hacer que la piel se levante o se arrugue, haciendo que su silueta se asemeje más a una roca o a un alga. Con este equipo, el pulpo ha engañado a los depredadores en el océano durante decenas de millones de años. Pero lo que hace que el camuflaje del pulpo sea tan asombroso, no son solo estas complejas estructuras de la piel, sino la velocidad y precisión con la que las controla. Cuando un pulpo se mueve por el fondo del mar, debe evaluar constantemente su entorno y ajustar su color y textura en un instante. La velocidad a la que toma decisiones es asombrosa. Algunos investigadores han observado que, en el transcurso de una hora, un pulpo llegó a cambiar su camuflaje 177 veces. Su tiempo de reacción puede ser tan corto como 200 milisegundos, casi tan rápido como el parpadeo de un ser humano. Pero aquí viene la paradoja más increíble. Siendo el pulpo tan bueno con los colores, resulta que es daltónico. Entonces, la pregunta es,
cómo logran igualar colores que no pueden ver. No fue hasta 2015 que la respuesta comenzó a salir a la luz. Los investigadores descubrieron que la piel del pulpo puede ver la luz por sí misma. En su piel hay un gen fotosensible activo. Incluso si se corta un trozo de piel, esta todavía puede reaccionar a la luz y cambiar la forma de sus células pigmentarias. En otras palabras, el pulpo no solo puede ver con los ojos, sino también con la piel. Y esta visión dérmica, de hecho, está estrechamente relacionada con otro importante cambio evolutivo del pulpo. Mientras el pulpo perdía su caparazón y desarrollaba este sofisticado sistema de defensa por cambio de color, otro cambio clave ocurría simultáneamente. Su cerebro y su sistema nervioso se hicieron cada vez más grandes y más complejos. Los genes fotosensibles de la piel trabajan en coordinación con este supercerebro. La razón por la que el pulpo puede cambiar de color tan rápido es que sus células pigmentarias están controladas directamente por el sistema nervioso. En cambio, en animales como el camaleón, el cambio de color es mucho más lento, porque dependen principalmente de la regulación hormonal. Las hormonas primero entran en el torrente sanguíneo y luego se extienden por todo el cuerpo. Un cambio de color suele tardar más de 20 segundos. Algunos investigadores especulan que, para el pulpo, cambiar de color podría ser tan natural como para nosotros respirar o parpadear. Puede controlarlo conscientemente de forma activa, pero también puede hacerlo automáticamente de forma inconsciente. Posee tanto el juicio activo que le proporcionan sus ojos y su cerebro, como la percepción pasiva extendida por todo su cuerpo. Una doble garantía, que hace que su camuflaje sea rápido y preciso. Pero solo con la piel no es suficiente. Para que la velocidad del cambio de color sea tan rápida como la magia, el pulpo también necesita un potente sistema nervioso. Para controlar todo esto, un pulpo común tiene alrededor de 500 millones de neuronas. En comparación, los humanos tenemos 100.000 millones, y un caracol solo tiene unas 20.000. Pero los cefalópodos, especialmente los pulpos, tienen una cantidad de neuronas comparable a la de vertebrados como gatos, perros o loros, superando con creces a otros invertebrados. Lo que es aún más asombroso es que, de los 500 millones de neuronas del pulpo, solo un tercio se encuentra en el cerebro. La mayor parte del resto está distribuida en sus 8 brazos. Esto significa que, en cierto sentido, el pulpo piensa con sus brazos. Los científicos saben desde hace tiempo que los brazos de un pulpo, una vez cortados y separados del cuerpo, pueden seguir moviéndose durante una hora. Pero estudios más recientes han descubierto que su capacidad de autogestión es mayor de lo que se imaginaba. Mediante modelos de video, los investigadores descubrieron que los brazos del pulpo no siempre obedecen las órdenes del cerebro, sino que a menudo toman sus propias decisiones. La información del entorno a veces llega directamente a los brazos, sin pasar por el cerebro. Las ventosas, incluso pueden procesar información de forma independiente. Es decir, los brazos del pulpo realmente pueden pensar por sí mismos, lo que le permite explorar y reaccionar más rápidamente. A esto se le suma una piel que puede detectar la luz y cambiar de color por sí misma. La línea que divide el cerebro y el cuerpo de un pulpo se vuelve muy difusa. Es más bien como un sistema distribuido que puede percibir y tomar decisiones con todo el cuerpo. Al poseer un sistema nervioso distribuido como este, la inteligencia del pulpo, naturalmente, no es baja. De hecho, su nivel de inteligencia supera con creces nuestra imaginación. Investigaciones científicas han demostrado que los pulpos pueden completar todo tipo de tareas de aprendizaje. Dominan la memoria a corto y largo plazo, la memoria espacial y el reconocimiento de objetos. Y lo que es aún más impresionante, también planifican el futuro. Esto va mucho más allá de lo que se puede lograr con un simple aprendizaje. Uno de los ejemplos más famosos es el del pulpo cocotero. Se desplaza a lugares donde apenas hay escondites, pero se lleva consigo 2 mitades de cáscara de coco. Cuando quiere descansar, une las cáscaras para cubrirse, como si fuera un escudo protector móvil. Esta imagen es realmente impactante. Los científicos creen que este es un raro ejemplo de uso de herramientas complejas, que antes solo se había observado en humanos, algunos primates y aves. Esto podría indicar 2 niveles de inteligencia compleja. El primero es la capacidad de innovación, que permite al pulpo protegerse, incluso en entornos sin refugios naturales. El segundo es la capacidad de planificación. La razón por la que el pulpo se esfuerza en llevar las cáscaras de coco a un lugar lejano es únicamente para una necesidad futura. Necesita imaginar un escenario futuro y conectar las experiencias pasadas y las acciones presentes con las necesidades del futuro. Esto no es en absoluto una simple reacción instintiva, sino un verdadero pensamiento con visión de futuro. Pero la inteligencia del pulpo no termina ahí. También tienen un excelente desempeño en pruebas de memoria. Incluso pueden distinguir a diferentes personas, aunque vistan exactamente igual. Los investigadores también han descubierto que a los pulpos les encanta jugar. Se parecen un poco a niños de 5 años. Les gusta desarmar cosas y tocarlo y probarlo todo en su entorno. Solo para entender un poco más este mundo. La inteligencia de los pulpos no solo se manifiesta en la supervivencia en la naturaleza, en un entorno humano. Son unos verdaderos maestros del escapismo. Los pulpos en los laboratorios a menudo protagonizan todo tipo de escenas memorables. Pueden desenroscar tapas de frascos para escapar, escabullirse de vuelta al mar por las tuberías de desagüe, o aprovechar cuando los investigadores no están mirando, para colarse en el tanque de al lado y robar peces. También pueden comprimir su cuerpo hasta el tamaño de una moneda,
para pasar por las grietas más pequeñas. Y lo que es aún más sorprendente, es que los pulpos podrían soñar. Mientras duermen, la piel de los pulpos cambia de color constantemente. Es como si proyectaran una película de sus sueños submarinos. Los científicos especulan que podrían estar repasando las experiencias del día, o simulando futuros escenarios de caza. Imagínate, un pulpo yaciendo en silencio en las profundidades del mar. Los colores de su cuerpo parpadean, encendiéndose y apagándose, como si estuviera reviviendo toda su vida. Es una imagen a la vez misteriosa, y con una ternura difícil de expresar. La vida de un pulpo es muy corta. La mayoría vive solo 1 o 2 años. Algunos, incluso, solo 6 meses. Pero en ese tiempo tan breve, son capaces de aprender a camuflarse, cazar, usar herramientas para resolver problemas y toda una serie de habilidades complejas. Es como si toda la sabiduría de una vida estuviera comprimida en su corta existencia. Y lo que es aún más especial, es que los pulpos son los típicos reyes solitarios. Casi no se comunican con los de su propia especie, ni tampoco cuidan de sus crías. Desde que nacen, los pequeños pulpos deben valerse por sí mismos. No hay nadie que les enseñe con el ejemplo, ni aprendizaje social. Sin embargo, son capaces de descubrir por sí mismos todo tipo de comportamientos complejos. Esto demuestra que la inteligencia de los pulpos no es algo que se enseñe, sino que se desarrolló a través de la evolución y la autoexploración. Es un ser independiente, solitario, y, sin embargo, una forma de vida extremadamente inteligente. Durante décadas, los científicos se han preguntado, ¿por qué algunos animales se volvieron inteligentes, mientras que otros no? La hipótesis de la inteligencia social es una de las explicaciones más aceptadas. Esta sostiene que la inteligencia surgió porque la vida en grupo es demasiado compleja. Hay que cooperar, competir, recordar quién es quién. Y eso obligó al cerebro a crecer y a volverse más inteligente. Animales inteligentes como los humanos, los primates, los perros o los delfines encajan todos en este modelo. Pero a esta teoría le cuesta explicar el caso de los pulpos. No socializan, no tienen amigos ni jerarquías, y, aún así, son increíblemente inteligentes. Esto demuestra que debe existir otro camino. El problema es que, cuando estudiamos la inteligencia, las muestras son casi siempre de mamíferos, especialmente de primates, nuestros parientes más cercanos. Por eso creíamos que la inteligencia solo podía evolucionar por el camino de lo social. Pero la existencia del pulpo nos obliga a replanteárnoslo todo. Resulta que la vida social no es una condición indispensable para la inteligencia. Quizás el simple hecho de sobrevivir, buscar comida y evadir a los depredadores, sí suficiente para impulsar el surgimiento de la inteligencia. Esa es la hipótesis de la inteligencia ecológica. La cognición compleja evolucionó como respuesta a los desafíos de la supervivencia. Después de que los pulpos perdieran su concha hace 140 millones de años, la presión por sobrevivir se volvió extrema. Usar el cerebro se convirtió en la única salida. Ambas teorías no se contradicen. Simplemente explican las dos ocasiones en que la inteligencia surgió de forma independiente en el árbol de la vida. Una vez, en los vertebrados sociales. Y otra, en los cefalópodos solitarios. Ese es el pulpo. La criatura de la tierra más parecida a un alienígena. Ve el mundo con su piel. Piensa con sus tentáculos. Crea una sabiduría extrema con una vida efímera. En la soledad, se convirtió en su propio soberano. Él ha roto nuestras ideas preconcebidas sobre el origen de la inteligencia, demostrando que la vida puede seguir un camino evolutivo completamente diferente. Quizás la vida extraterrestre en el universo no sea necesariamente como la imaginamos. Y el pulpo, a su manera, ya nos ha mostrado otra forma definitiva de vida inteligente. Bajo las profundidades del mar, este misterio y poder únicos merecen nuestra eterna reverencia. Hola a todos, soy el pulpo de cristal, el ermitaño invisible de las profundidades marinas. Cuando me mencionan, muchos se imaginan una criatura mágica, con un cuerpo completamente transparente y sin rastro alguno. Incluso creen que puedo desaparecer por completo en el agua del mar. Pero hoy quiero dejarles algo en claro. Mi transparencia no es absoluta. Mis ojos y órganos internos son pequeñas imperfecciones que no puedo ocultar. Como un misterioso residente de las profundidades. Mi arte de la invisibilidad esconde una gran sabiduría de supervivencia. Hoy, en primera persona, te llevaré a desvelar los secretos de mi cuerpo transparente, y a adentrarte en el mundo de este experto del sigilo en las profundidades. Primero, debo aclarar un malentendido, no soy completamente transparente. Soy selectivamente transparente. Mucha gente cree que soy como un trozo de cristal, que ni mis huesos ni mis órganos se pueden ver. Pero la verdad es que, para sobrevivir, mi cuerpo ha hecho elecciones muy precisas. Mi piel, músculos y manto casi no tienen pigmento. Son semitransparentes. En el agua, pueden refractar la luz a la perfección, haciendo que sea muy difícil para depredadores y presas detectar mi silueta. Sin embargo, mis ojos son opacos y de forma cilíndrica, y mis órganos internos son de un tenue color anaranjado. Estas dos partes no pueden ser transparentes, porque los ojos necesitan acumular melanina para poder captar la luz. La estructura de mis órganos internos tampoco es completamente transparente. Sin embargo, estas imperfecciones, en las profundidades del mar, se convierten en parte del camuflaje. Vistos desde lejos, mis ojos parecen un pequeño punto negro flotando, mientras que el color de mis órganos se funde con la luz grisácea de las profundidades marinas. Muy pocos logran descubrirme. Mi cuerpo transparente es una armadura de supervivencia, hecha a la medida para el entorno marino. Vivo por debajo del nivel del mar,
En las profundidades intermedias, entre 200 y 1000 metros. Aunque aquí llega una luz tenue, no hay nada para ocultarse. Para evitar a depredadores como cachalotes y tiburones. Y a la vez cazar peces pequeños, camarones y plancton. La invisibilidad es la estrategia más eficaz. A diferencia de otras criaturas de las profundidades marinas, que se protegen emitiendo luz o con su oscuridad, yo elegí la invisibilidad óptica. Mi cuerpo transparente permite que la luz lo atraviese por completo, desdibujando mi propia silueta. Y mi sombra, en el complejo fondo marino, es como si desapareciera. Cuando nado lentamente, mis presas no suelen notar el peligro hasta que me acerco. Y en cuanto a mis depredadores, también les es muy difícil localizarme en la inmensidad del mar. Muchos se preguntan, ¿por qué mi cuerpo logra ser casi transparente? Esto se debe a mi particular estructura corporal. No tengo una capa de músculos tan gruesa como la de los pulpos normales. Mis fibras musculares son finas y están dispuestas de forma dispersa, lo que reduce la dispersión de la luz. En mi piel no hay células pigmentarias, lo que evita que mi color quede expuesto. Lo más sorprendente es que mi sistema digestivo está especializado. Los restos de comida digerida se expulsan rápidamente. Así no se acumulan en mi interior formando manchas de color. Esta evolución, simplificada y transparente, me ha convertido en un cazador sigiloso en las profundidades del mar. No necesito gastar energía para escapar rápidamente, ni esforzarme en camuflarme con el entorno. Solo con las ventajas de mi cuerpo me basta para sobrevivir. Pero ser transparente también tiene sus desventajas. La visibilidad de mis ojos y órganos necesita ser compensada. Mis ojos evolucionaron hasta adoptar una forma de cilindro alargado, a diferencia de la forma esférica de los pulpos comunes. Esto reduce el área de proyección, y al mismo tiempo concentra más la visión, lo que facilita fijar a las presas en entornos oscuros. El color amarillo anaranjado de mis órganos internos cambia ligeramente con el ciclo de digestión de los alimentos. Cuando tengo el estómago vacío, el color es más pálido, casi transparente, reduciendo al máximo el riesgo de ser descubierto. Además, mis movimientos al nadar son extremadamente lentos. Intento minimizar las perturbaciones en la corriente de agua, para evitar que el movimiento deje un rastro que revele mi posición. Esta combinación de sigilo estático y movimiento lento hace que cualquier pequeño fallo sea prácticamente insignificante. Mi método de caza también se adapta perfectamente a mi cuerpo transparente. No persigo activamente a mis presas, sino que aprovecho mi transparencia para acechar en el agua, ajustando mi posición solo con un ligero balanceo de mis tentáculos. Cuando un pez pequeño o un camarón nada cerca, extiendo de repente mis delgados y transparentes tentáculos, los sujeto firmemente con las ventosas, y los retraigo rápidamente hacia mi boca para devorarlos. Mis tentáculos no solo son transparentes, sino que también pueden flexionarse con gran agilidad. Al cazar, apenas provocan ondulaciones en el agua. Las presas, a menudo sin darse cuenta, se convierten en mi delicioso manjar. Además, mi velocidad de digestión es extremadamente rápida. Poco después de una buena comida, mis órganos internos recuperan su color claro, y vuelvo a mi estado de sigilo. Sobre mi vida, todavía hay muchos malentendidos. Algunos creen que mi transparencia se debe a que no tengo circulación sanguínea, pero en realidad, tengo un sistema circulatorio completo. Solo que la hemoglobina en mi sangre ha sido especializada, y su concentración es baja, por lo que no presenta un color rojo evidente. También hay quienes piensan que solo puedo vivir en las profundidades del mar. En realidad, durante la temporada de reproducción, nado hacia aguas menos profundas. En ese momento, la transparencia de mi cuerpo disminuye ligeramente, pero aún así puedo esconderme aprovechando la luz del entorno. Y lo que es aún más especial, soy una de las pocas criaturas que pueden cambiar rápidamente su nivel de transparencia. Cuando me encuentro con un peligro, contraigo mi tejido cutáneo, para aumentar temporalmente mi transparencia, y así reducir aún más la probabilidad de ser descubierto. En el ecosistema de las profundidades marinas, desempeño un importante papel intermedio. Como depredador, controlo la población de plancton y peces pequeños. Como presa, mi cuerpo transparente hace que sea más difícil para mis depredadores cazarme, manteniendo el equilibrio del ecosistema. Mi existencia también le demuestra a la gente que las estrategias de autoprotección de las criaturas abisales son mucho más diversas de lo que se imagina. No todas las criaturas sobreviven gracias a su ferocidad o bioluminiscencia. La invisibilidad también es una forma sublime de sabiduría para la supervivencia. Cada una de mis características es el fruto de millones de años de evolución, lo que me permite sobrevivir tenazmente en un mar profundo lleno de peligros. Desafortunadamente, el conocimiento que los humanos tienen sobre mí es todavía muy limitado. Como vivo en las profundidades del mar y mis movimientos son sigilosos, los científicos rara vez logran capturar un espécimen vivo. La mayoría de las observaciones se hacen a través de sumergibles, o por capturas accidentales de los pescadores. Mucha gente que sabe de mí solo conoce mi cuerpo completamente transparente, pero no conocen los pequeños secretos de mis ojos y mis órganos internos. Como representante de las criaturas transparentes de las profundidades marinas, espero que más gente sepa lo maravillosa que es la creatividad de la naturaleza. Las características únicas de cada ser vivo son la elección perfecta para adaptarse a su entorno. Eres falso. Desde el primer momento en que te vi, lo supe. No respiras. No tienes temperatura corporal. Tus pupilas no se contraen. Tampoco muestras el pánico que debería tener cualquier criatura marina. Estás ahí, en el fondo del mar, como un trozo de chatarra metálica sin emociones. Pero si tuviera que hacerlo de nuevo, volvería a meterme en esa tormenta. Porque una vez, entre las fauces de un tiburón, me diste la única cáscara de coco que había. Soy Coco. Soy uno de los pulpos que mejor se camuflan en el fondo del mar. Y también, uno de los que mejor saben cómo escapar para sobrevivir. Para seguir con vida. Mis 9 cerebros, desde el día en que nací, no han hecho más que calcular 3 cosas: dónde esconderme,
donde encontrar comida, y donde podría morir. En el fondo del mar, ser listo no es la verdadera habilidad. Sobrevivir lo es todo. Ese día te encontré junto a las algas. Te parecías un poco a mí, pero, a la vez, no te parecías a ninguna criatura de mi especie que hubiera visto antes. Tu cuerpo era duro y frío. Tus movimientos eran tan torpes que resultaban cómicos. Tus extremidades estaban rígidas, como si estuvieran rotas. Me acerqué lentamente, y te toqué con uno de mis tentáculos. Helado, duro. Sin pulso. Sin respiración. Ni siquiera un temblor de miedo. Mis 9 cerebros llegaron a la misma conclusión al mismo tiempo. No eras un pulpo. Ni siquiera eras un ser vivo. Solo eras un juguete de metal que los humanos habían arrojado al mar. Algo como tú. Jamás podrías sobrevivir en el fondo del mar. No puedes cambiar de color. No sabes esconderte. No entiendes el peligro. Y tampoco sabes cómo huir. Pero fue mucho después que entendí que quien se equivocó realmente ese día no fuiste tú, sino yo. Aquel día, cuando ese cazador oscuro se abalanzó. La familiar sensación de peligro tensó mi cuerpo al instante. Instintivamente, me pegué al suelo. Cambié el color de mi piel. Y giré para meterme en un tubo hueco, embutiéndome dentro con todas mis fuerzas. Pero una vez que estuve dentro, me di cuenta de que la abertura del tubo era demasiado grande. Simplemente me había escondido, pero no estaba realmente a salvo. La sombra del tiburón se acercaba cada vez más. La corriente me oprimía tanto que apenas podía moverme, justo cuando me resignaba a morir. Tú, esa criatura fría y torpe, que ni siquiera sabe lo que es el miedo, sosteniendo esa media cáscara de coco. Te acercaste a mí, muy lentamente. Caminaste hasta la boca de la tubería, y empujaste la cáscara hacia mí. En ese instante, comprendí tu intención. Estiré un tentáculo y la coloqué sobre la abertura. Al segundo siguiente, la aleta del tiburón rozó la cáscara. Toda el agua a mi alrededor tembló. Sobreviví. Y tú te quedaste afuera, en silencio, como si no hubiera pasado nada, hasta que esa sombra por fin se alejó, y el mar volvió a iluminarse. Fue entonces cuando salí con cuidado. A partir de ese momento, esa media cáscara de coco dejó de ser solo una herramienta. Se convirtió en lo más importante entre tú y yo. Más tarde, me busqué también una concha. Una capa para protegerme, y otra para recordarte a ti. Los de mi especie decían que estaba loco, que cargaba un montón de basura a cuestas, que era el pulpo más torpe del fondo del mar. Pero ellos no lo entienden. No entienden que en este mar, donde solo queda cazar o huir, existió un ser que no tenía nada que ver conmigo, y que se detuvo por mí. Hasta que llegó aquella tormenta, las corrientes oscuras se arremolinaban. El lodo y la arena lo cubrían todo. Lo primero que hice fue meterme en un saco viejo. Me aferré al borde con mis tentáculos con todas mis fuerzas. Pero, en medio de las aguas revueltas, te vi, zarandeado de un lado a otro por la tormenta. Tú no tienes tentáculos. No podías agarrarte a nada. Solo podías dejarte llevar por la corriente, cada vez más y más lejos. En ese instante, de repente, sentí pánico. Perfectamente podría haberte ignorado. Mis 9 cerebros me lo advertían al mismo tiempo. No vayas. Salir es la muerte. Los pulpos han vivido cientos de millones de años. Y nunca han dependido de la valentía, sino de huir al instante en que aparece el peligro. Pero aún así, solté el saco. Y me lancé contra la corriente. Recogí esa media cáscara de coco. Y nadé hacia ti con todas mis fuerzas. La corriente me alejaba una y otra vez. Y yo volvía a nadar hacia ti una y otra vez. Justo cuando estabas a punto de ser arrastrado a las profundidades. Finalmente extendí uno de mis tentáculos. Y me aferré con fuerza a tu fría carcasa. Con toda mi energía, te arrastré poco a poco de vuelta a mi lado. Seguías igual de frío. Igual de duro, como la primera vez que nos vimos. Pero esta vez, no sentí para nada que fueras como una roca. Porque por fin lo entendí. Aquello a lo que me aferraba ya no era una máquina, sino, en este gélido fondo marino, al único amigo que no podía permitirme perder. Cuando la tormenta amainó, seguías sin soltarte. Seguías sin poder hablar. Seguías sin tener calor. Seguías tan silencioso como un trasto abandonado. Pero solo yo sabía que no lo eras. Una vez, me pasaste la cáscara de coco desde las fauces de un tiburón. Y yo estuve dispuesto a jugarme la vida en la tormenta, para traerte de vuelta. No eres real. Siempre lo supe. Pero el que me protegieras de aquella sombra, fue Río. El que yo nadara hacia ti contra la tormenta, fue Río. En este fondo marino que solo nos enseñó a huir para sobrevivir. Por primera vez tuve algo que no quise soltar. Y eso también es real.